Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Ante la decisión de la Santa Sede de declinar la invitación a Estados Unidos de participar en la Junta por la Paz para Gaza, el obispo de Orihuela Alicante afirma que la Iglesia no podía avalar un proceso que se aparta de la legalidad internacional. Y Venezuela aprueba la histórica ley de amnistía que permite liberar a cientos de presos políticos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. En Nigeria, el obispo de Ilorin alerta de un agravamiento de la violencia en el país tras los últimos ataques que han dejado al menos 30 personas fallecidas. El Papa León XIV recibe al capítulo general de los Legionarios de Cristo en audiencia privada. Los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española se reunirán la próxima semana para abordar distintos asuntos de la Iglesia en España. La Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias y las Obras Misionales Pontificias celebrará un encuentro misionero en Madrid. Estados Unidos impulsa una Junta de Paz para Gaza con un ambicioso plan de reconstrucción y una posible fuerza internacional de estabilización. Cuba acepta por primera vez en años la repatriación de 170 delincuentes cubanos deportados desde Estados Unidos. En España, el gobierno aclara que el catalán no será obligatorio para obtener la regularización a quien la pida, y la Federación Empresarial de la Dependencia ofrece 160.000 empleos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores abre una consulta hasta el 27 de marzo para mejorar el uso de las ayudas públicas. Y en deportes, Valencia Basket y Real Madrid se clasifican para las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto. La Santa Sede ha declinado la invitación del gobierno de Estados Unidos de sumarse al Board of Peace, la Junta por la Paz, para llevar adelante un plan sobre Gaza y que cuenta con la participación de más de 30 países. Una decisión que el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, ha comentado en su programa Sexto Continente emitido esta mañana en Radio María. Por una parte, el obispo de Orihuela Alicante ha indicado que lo que la Iglesia Católica puede hacer en la reconstrucción de la guerra en Gaza ya lo está haciendo sin esperar a este foro. Por otro lado, ha subrayado que conseguir la participación del Vaticano en esta Junta por la Paz habría supuesto un fuerte respaldo moral a esta iniciativa, otorgándole una legitimidad ética de gran peso simbólico. Sin embargo, añade Monseñor Munilla, la Iglesia no podía avalar un proceso que se aparta de la legalidad internacional y de las resoluciones de la ONU sobre el conflicto palestino-israelí. En opinión del prelado, también es llamativo que en esta iniciativa no se haya hecho presente a la Autoridad Nacional Palestina. El obispo de Orihuela Alicante se ha referido a las declaraciones del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al afirmar que por una parte la Santa Sede tiene una singularidad que le lleva a decir que es mejor no participar y por otra parte que hay cuestiones críticas que no están resueltas. Ese es el lenguaje diplomático en el que ha dicho, a ver, es que es obvio que este discernimiento había que hacerlo, es obvio, porque detrás de esta iniciativa hay el riesgo de una erosión del papel y legitimidad, ¿no?, de los organismos internacionales. Si se consolida un foro paralelo con capacidad para recoger fondos y decidir sobre la gobernanza local, se reduce el espacio operativo de las Naciones Unidas, ¿no? Y esto fragmenta el escenario internacional. Claro, es un riesgo muy evidente de decir, bueno, pues a partir de ahora no hay una autoridad internacional, sino que la autoridad internacional será la que marque un presidente de gobierno en este momento. En este sentido, Monseñor Munilla considera que en el discernimiento de la Santa Sede está evitar legitimar una solución impuesta desde fuera que excluye a los palestinos como sujetos políticos con derechos y que no tiene perspectiva de que el pueblo palestino pueda tener un futuro formando un Estado en contra de todas las resoluciones de Naciones Unidas sobre la retirada de los territorios ilegalmente ocupados.
Cambiamos de asunto. Caracas ha vivido un momento histórico en la Asamblea Nacional de Venezuela. Por unanimidad se aprueba la ley de amnistía para presos políticos, impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Cubre 13 momentos de crisis política desde 1999 hasta 2026, como protestas y el golpe contra Chávez en 2002. La ley permite la liberación de cientos de detenidos y anula procesos judiciales en 15 días, con una comisión de 23 diputados para su seguimiento. Sin embargo, excluye delitos graves como violaciones a derechos humanos, lesa humanidad, corrupción y rebelión militar. 174 militares quedan fuera. Tras excarcelar a 444 en las últimas semanas, Foro Penal calcula 600 presos políticos pendientes. Delcy Rodríguez pidió perdón mutuo y celeridad. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, ve un nuevo tiempo político. ONGs como Provea y Justicia y Encuentro y Perdón critican la ley como restrictiva e insuficiente. Opositores la ven como paso inicial, aunque imperfecto. Noticias de la Iglesia en el mundo. En Nigeria, al menos 30 personas han muerto en un nuevo ataque perpetrado ayer por grupos yihadistas que han asaltado 7 aldeas del estado de Kebbi, al noroeste del país africano. Los fallecidos residían en Mamunu, Awasaka, Tungan-Soho, Makangara, Kansho, Goru Naidal y Dan Mai-Ago. Tristemente, los operadores de rescate han afirmado que aún quedan muchos más cuerpos por recuperar. Ante esta tragedia, el obispo de Ilorin, Monseñor Amsel Pendo Lawani, ha afirmado que la situación actual de secuestros y violencias se está agravando. El prelado denuncia también que los responsables actúan con impunidad debido a la lenta respuesta del gobierno. En declaraciones a medios vaticanos, el obispo de Ilorin ha recordado que el pasado 3 de febrero también sufrieron otro terrible ataque. Como indica el prelado, unos grupos armados atacaron las aldeas rurales de Boro y Nuku, matando a 200 personas. También incendiaron casas y comercios y la población aterrorizada huyó a la selva circundante. Monseñor Lawani afirma que este ha sido el ataque más mortífero jamás registrado en Nigeria. El obispo de Ilorin cuenta que su diócesis está en primera línea para abordar esta situación. Como ha explicado, intentan ayudar a los afectados proporcionándoles refugio si lo han perdido, comida y ropa. No obstante, ha manifestado su preocupación por la disminución de fieles en las celebraciones eucarísticas. Monseñor Lawani apunta que algunos prefieren no salir de casa por miedo a la violencia y otras familias han optado por abandonar la diócesis. Finalmente, el prelado ha reafirmado el compromiso de la Iglesia con la promoción de la paz y el diálogo mediante proyectos destinados a reducir los conflictos entre cristianos y musulmanes. Por otro lado, el Papa León XIV recibió ayer al capítulo general de los Legionarios de Cristo en audiencia privada en la sala del consistorio del Palacio Apostólico. En este encuentro, el nuevo director general de la congregación, el padre Carlos Gutiérrez, reiteró el amor y la adhesión de la Legión de Cristo al Santo Padre. Nos amplía esta información el padre Javier Cereceda, director en Radio María del programa Buscadores de la Verdad. Buenas tardes, padre. Saludos a todos los oyentes de Radio María. Estoy en Roma con mi congregación religiosa, que es la de los Legionarios de Cristo, desde inicios de enero, para el desarrollo de nuestro capítulo general. Un capítulo general es un momento de gracia en el que los miembros de la congregación nos reunimos para, en cierto sentido, elegir el director general nuevo, el superior general nuevo de nuestra congregación, pero sobre todo para poder escuchar lo que Dios nuestro Señor nos dice de los 6 años que han pasado desde el último capítulo general y nos ayuda a poner la mirada en lo que sentimos que la Iglesia necesita y nos pide en su servicio. En este contexto, que ya estamos casi al final de los trabajos del capítulo, el Santo Padre, el Papa León, ha tenido a bien recibirnos en el Palacio Apostólico en la mañana del jueves después de ceniza, y ha sido un momento precioso de cercanía paternal del Santo Padre. Nos ha dirigido unas palabras en las cuales nos animaba a seguir trabajando en nuestro carisma al servicio de la Iglesia, de manera particular poner la mirada en el servicio a los más necesitados. Y como a todos los sacerdotes de la Iglesia, también nos ha animado a servir al Evangelio y en fidelidad a este Evangelio. Al final de sus palabras nos saludó a todos individualmente uno por uno y nos impartió la bendición apostólica. Ha sido un gran momento y me alegro y agradezco a los servicios informativos de Radio María que me den la oportunidad de compartir con toda la familia de Radio María esta gracia para los Legionarios de Cristo. Gracias, padre.
En otro orden de cosas, les informamos de que la Fraternidad San Pío X, cuyos miembros son conocidos como los lefebrianos, ha rechazado el diálogo propuesto por la Santa Sede. Así lo ha transmitido el superior general de esta fraternidad, el padre Davide Pagliarani, en una carta dirigida al prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, con la que responde a lo abordado en la reunión que ambos mantuvieron el pasado 12 de febrero en el Vaticano. En esta misiva, el superior general de la Fraternidad San Pío X expresa que no ve posible iniciar un diálogo teológico tal y como propone la Santa Sede, ya que los textos del concilio no pueden ser corregidos ni puede ponerse en duda la legitimidad de la reforma litúrgica. Y al no poder llegar a un acuerdo sobre la doctrina, desde esta fraternidad también se confirma la decisión de consagrar nuevos obispos el 1 de julio. A la propuesta del cardenal Fernández de iniciar un diálogo específicamente teológico con una metodología bien precisa sobre temas que aún no han sido suficientemente precisados, acompañaba la petición de suspender las ordenaciones episcopales anunciadas el pasado 2 de febrero. El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe afirmó entonces que la ordenación de obispos sin el mandato del Santo Padre implicaría una ruptura decisiva de la comunión eclesial, cisma, con graves consecuencias para la fraternidad en su conjunto. Y nos vamos a Corea del Sur, donde la Iglesia continúa trabajando en los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud de 2027. El subdirector del comité organizador, el padre Fabiano Rebelliani, ha comentado que será la primera JMJ que se celebre en un país de mayoría no cristiana y la segunda en Asia. Así lo ha expresado en un encuentro celebrado en el campus de la Universidad Católica de Corea, que ha reunido a unos 30 embajadores, cónsules y representantes diplomáticos de 25 países de Hispanoamérica y Europa. Además, el padre Fabiano Rebelliani ha destacado su intención de apoyar a los jóvenes que ya están realizando grandes esfuerzos para poder asistir, expresando el deseo de lograr la participación más amplia posible de jóvenes de los 5 continentes. De este modo, asegura el sacerdote, la Jornada Mundial de la Juventud de Seúl 2027 ofrecerá a los jóvenes un espacio para buscar la verdad, rezar por la paz y compartir reconciliación y esperanza en medio de realidades marcadas por la división. Noticias de la Iglesia en España. Los obispos de la Comisión Permanente se reunirán el martes y el miércoles de la próxima semana en la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid. Durante esta reunión, los prelados revisarán para su aprobación las líneas pastorales de la Conferencia Episcopal para el cuatrienio 2026-2030. Además, los obispos estudiarán las propuestas para la puesta en marcha de un nuevo proyecto, la Escuela de Verano de la Conferencia Episcopal. Al mismo tiempo, dedicarán un tiempo a los documentos y proyectos en los que están trabajando las comisiones episcopales y otros órganos de la Conferencia Episcopal Española. Así, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura va a informar sobre distintos temas, entre ellos las líneas de acción en la coordinación de la Pastoral del Deporte y las acciones del Consejo General de la Iglesia en la educación y su plan de trabajo para los 2 próximos años. También reflexionarán sobre las ayudas a la Iglesia en la educación, 2 colegios diocesanos y las directrices para la enseñanza online de la DECA. Por otro lado, la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado va a llevar a la permanente una reflexión sobre los ministerios laicales instituidos. El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia presentará la nueva campaña de la renta, línea 105 por tantos, próxima parada. Mientras, la Comisión Episcopal para la Liturgia explicará el proceso de revisión de la traducción de la tercera edición típica del Misal Romano en español para España. La Comisión Permanente también aprobará el temario de la próxima Asamblea Plenaria, que tendrá lugar del 20 al 24 de abril. El orden del día se completa con distintos temas de seguimiento y económicos, además del habitual capítulo de nombramientos. Por otra parte, la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias y las Obras Misionales Pontificias celebrará en Madrid su tradicional encuentro de colaboradores e impulsores de la acción en España. Tendrá lugar los días 4 y 5 de marzo con el título «La misión es mi tema». El objetivo es resaltar la vocación misionera para que esté siempre presente en todos los bautizados. La inauguración estará a cargo del obispo de Bilbao y presidente de la Comisión para las Misiones, Monseñor Joseba Segura.
Segura. Junto a él estará el director nacional de las Obras Misionales Pontificias, el padre José María Calderón, quien también dirige el programa Iglesia en Misión en Radio María. En esta jornada, la que fue secretaria general de la Obra Pontificia de la Infancia Misionera de 2017 a 2024, la hermana Roberta Tremarelli, impartirá la conferencia La vocación a la misión es de todos. Seguidamente, y en homenaje al centenario de la creación del Dómun, que se cumple este año, y a la jornada de la propagación de la fe, se proyectará el documental Sagarminaga, el hombre del Dómun, dedicado al primer director nacional de las OMP en España. Este encuentro contará también con talleres y con testimonios de misioneros de diversos lugares. Los participantes también visitarán la nueva sede de la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias en la calle Moscatelar, donde se ofrecerá información práctica para las delegaciones y se abordarán otros asuntos de carácter general. Finalmente, el encuentro será clausurado por Monseñor Joseba Segura. Y en el ámbito cinematográfico les anunciamos que hoy llega a la gran pantalla en España la película Inmaculada, dirigida por el cineasta polaco Michał Kondrat y distribuida por Bosco Films. Esta obra profundiza en el misterio de la Inmaculada Concepción de María, como ella misma se presenta a Santa Bernadette en 1858 en Lourdes, a partir de los pasajes de la Escritura que revelan el papel de la Virgen María en el plan divino para la salvación del mundo. Salve llena de gracia. El Señor es contigo. No temas, María. Concebirás y darás a luz a un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué me involucras? Haced lo que Él os diga. ¿Crees que ha llegado mi hora? Además, este documental cuenta con la participación de reconocidos mariólogos que analizan los textos de la Sagrada Escritura, las revelaciones y el dogma de la Inmaculada Concepción. Entre estas aportaciones está la de los padres marianos y de los franciscanos conventuales. Dios, cuya mente es divina y lo conoce todo, ya sabía que cometeríamos el error y preparó algo aún más grande para la humanidad. María nos acerca a su Hijo. Él es quien nos lleva a Dios, al Padre. Hágase en mí según tu palabra, Señor. Toda la información de la película Inmaculada, que desde esta tarde se podrá ver en distintos cines españoles, la pueden encontrar en la plataforma boscofilms.es/Inmaculada. Información internacional. Prosiguen las conversaciones de la Junta de Paz para Gaza, una iniciativa impulsada por Estados Unidos. El foro que busca establecer una hoja de ruta para la reconstrucción y estabilización del territorio tras años de conflicto ha anunciado un plan de inversiones de varios miles de millones de dólares destinado a la reconstrucción de infraestructuras y servicios esenciales. Además, se estudia la creación de una fuerza internacional de estabilización integrada por tropas de distintos países, cuyo objetivo sería garantizar la seguridad en el proceso de transición y supervisar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Las negociaciones avanzan con la participación de representantes de países árabes, europeos y organismos internacionales en un contexto marcado por las tensiones políticas y la urgente necesidad de asistencia humanitaria en la franja. Nos vamos ahora a Irán, que ha advertido formalmente a la ONU sobre una respuesta militar decisiva ante posibles ataques de Estados Unidos. Paralelamente, Washington evalúa opciones de acción limitada para presionar avances en las negociaciones nucleares con Teherán. Irán ha enviado una carta al secretario general de la OTAN, Antonio Guterres, y al Consejo de Seguridad, firmada por su embajador Amir Saed Iravani, declarando que consideraría objetivos legítimos las bases e instalaciones estadounidenses en la región si sufre una agresión. El régimen de los ayatolás enfatiza que no busca la guerra, pero invocará su derecho a la legítima defensa bajo el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, respondiendo de forma proporcional y contundente. Esta postura surge ante la retórica del presidente Donald Trump, quien ha desplegado fuerzas en Oriente Próximo para disuadir el programa nuclear iraní. Trump dio un plazo de 10 a 15 días para lograr un acuerdo significativo sobre el enriquecimiento de uranio, advirtiendo cosas malas, en sus palabras, si no hay avances durante el lanzamiento de su Junta de Paz para Gaza.
Fuentes de la Administración indican que se analizan ataques aéreos limitados contra sitios nucleares o de misiles, aunque la diplomacia sigue como prioridad inicial. La Casa Blanca reconoce divisiones internas, pero insiste en el abandono inmediato del enriquecimiento por parte de Irán. Las negociaciones en Suiza no han cerrado brechas, mientras Irán realiza ejercicios militares en el estrecho de Hormuz y su líder supremo amenaza con hundir portaaviones estadounidenses. La comunidad internacional observa con preocupación el riesgo de escalada en un momento de tensiones por Gaza y el programa nuclear persa. Por otro lado, Cuba ha aceptado por primera vez en años la repatriación de delincuentes cubanos detenidos en Estados Unidos, con el primer vuelo de deportación del 2026, que ha repatriado a 170 personas, incluyendo exconvictos por delitos graves como asesinato, narcotráfico y secuestro. Este cambio histórico rompe con la tradicional negativa de La Habana a recibir deportados con antecedentes penales, facilitado por acuerdos migratorios bajo la administración Trump, que aceleran estas repatriaciones en cifras récord. Aunque Cuba no ha emitido reacciones detalladas, confirma la llegada en el aeropuerto José Martí, en un contexto de tensiones bilaterales marcadas por la designación de Cuba como Estado fallido y otras restricciones migratorias adicionales. Y desde Buenos Aires, el Congreso argentino aprueba la reforma laboral de Javier Milei, que extiende la jornada a 12 horas entre protestas masivas y una huelga general con el 90% de acatamiento. Con 135 votos a favor y 115 en contra, se aprueba la reforma laboral, que además modifica las indemnizaciones y restringe derechos sindicales. En respuesta, la CGT ha convocado una huelga general de 24 horas con 90% de seguimiento. 400 vuelos cancelados, 64.000 pasajeros afectados, transporte colapsado y protestas reprimidas por la policía. El sector público descontará el día no trabajado. La ley crea un fondo de asistencia laboral para despidos, ajusta vacaciones y extras. Sindicatos alertan sobre pérdida de derechos en un país con alto empleo informal. Empresarios la apoyan para reactivar la economía, aunque piden consensos. Milei la defiende como clave para la competitividad. Nos trasladamos a Sudán, donde las fuerzas de apoyo rápido atacaron con dron un convoy humanitario en Kordofán del Norte, causando 24 muertos, incluidos niños y mujeres, y decenas de heridos en condiciones de extrema escasez médica. El incidente cerca de Al-Rajad agrava la guerra civil entre las fuerzas de apoyo rápido y el ejército de Sudán, iniciada en abril de 2023, con mutuas acusaciones de crímenes de guerra como bombardeos indiscriminados y ataques a civiles en esta región rica en petróleo. La ONU alerta de una crisis humanitaria sin precedentes, con más de 14 millones de desplazados y miles de muertos. La comunidad internacional urge un alto el fuego ante sabotajes a la ayuda y combates por recursos estratégicos. Y terminamos la crónica internacional en China. El Fondo Monetario Internacional ha urgido al gigante asiático a recortar a la mitad sus subsidios y apoyos estatales a la industria, que representan actualmente el 4% de su PIB, para eliminar distorsiones económicas internas y aliviar tensiones comerciales globales. El informe destaca que medidas como subvenciones directas, exenciones fiscales, préstamos preferenciales y acceso subsidiado a terrenos provocan una asignación ineficiente de recursos, restando hasta un 2% al Producto Interior Bruto chino. Propone reducirlos gradualmente en 2 puntos porcentuales a medio plazo, limitándolos a fallos de mercado claros para impulsar la productividad y evitar la sobrecapacidad exportadora. China logró un crecimiento del 5% en 2025 gracias a las exportaciones, pero el Fondo Monetario Internacional recomienda reorientar la economía hacia el consumo interno mediante estímulos fiscales y mayor flexibilidad monetaria, en medio de críticas internacionales por dumping, proteccionismo y debilidad en la demanda doméstica junto a la crisis inmobiliaria. Información nacional. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aclarado que el conocimiento de las lenguas oficiales, como el catalán, no será obligatorio para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo otorgada en el marco de la regularización extraordinaria que plantea llevar a cabo. El texto del Real Decreto, que busca dar permiso de residencia y trabajo a todas las personas extranjeras que vivan en España desde antes del 31 de diciembre y puedan demostrar que no tienen antecedentes penales, está aún en tramitación.
Entre tanto, la Federación Empresarial de la Dependencia ha planteado aprovechar la regularización extraordinaria de unas 500.000 personas migrantes anunciada por el Gobierno para cubrir el déficit estructural de profesionales en el sector de la dependencia, y ha ofrecido 160.000 empleos a los migrantes que serán regularizados. La Federación ha avisado también de los riesgos si el proceso no se gestiona con rigor, como la saturación administrativa, la aparición de precariedad laboral pese al cambio de estatus legal o el aumento de incidencias asistenciales por falta de competencias profesionales. Por ello, la Federación Empresarial de la Dependencia ha reclamado un plan extraordinario basado en empleo formal, formación específica y acreditación de competencias profesionales a través del procedimiento de acreditación de competencias profesionales que permita transformar experiencia previa en cualificación reconocida. Más temas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha anunciado la apertura de una consulta pública destinada a mejorar el uso y la eficiencia de las ayudas públicas. En concreto, y más allá del cumplimiento formal con la normativa de ayudas de Estado o de subvenciones, la Comisión busca ofrecer pautas para la correcta utilización, diseño y evaluación de las ayudas públicas desde la perspectiva de su adecuación a los principios de buena regulación, administración y de libre competencia. La consulta está abierta hasta el 27 de marzo. Les contamos ahora una triste noticia. El Tribunal Constitucional Español ha rechazado por unanimidad el recurso del padre de una joven de 25 años con paraplegia que buscaba detener la eutanasia autorizada para su hija. Esta decisión, tomada en sesión extraordinaria, indica que legalmente no existe violación de derechos fundamentales y lamentablemente avala la capacidad plena de la paciente para suicidarse. El padre ha agotado todas las instancias, los juzgados de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Supremo y el Constitucional, para defender la vida de su hija, afectada por una lesión medular grave desde hace años. Sin embargo, los tribunales priorizan la supuesta autonomía de la joven sobre el derecho inalienable a la vida, ignorando el sufrimiento familiar y la posibilidad de cuidados paliativos que dignifiquen hasta el final natural. Cambiamos de asunto. La Consejería de Emergencias e Interior de Valencia está afrontando una renovación de su estructura interna y por el momento el director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez, ha presentado su renuncia al cargo que ocupaba. Esto ocurre después de que haya prestado declaración en calidad de testigo ante la jueza que investiga la gestión de la gota fría Odana en 2024. Además, el Gobierno de Valencia está sopesando relevar a la secretaria autonómica de Emergencia e Interior, Irene Rodríguez. Los motivos de estos cambios en la consejería, según ellos mismos explican, se deben al desgaste por la gestión de las emergencias y pretenden mantener el nivel de exigencia para esta labor. Cambiamos de tercio. La Guardia Civil ha detectado 941 infraestructuras ilegales de extracción de agua y ha investigado a 31 personas por su presunta implicación en delitos relacionados con la distracción de agua y daños a recursos naturales en Andalucía, Madrid y Murcia. Según el SEPRON, han ocasionado daños con un valor de más de 270 millones de euros al dominio público hidráulico. El Instituto Armado ha informado en un comunicado de que estas intervenciones, que tuvieron lugar entre octubre de 2024 y septiembre del año pasado, han hallado 29 infracciones penales y tramitado más de 1.000 infracciones administrativas. Entre los delitos, la Benemérita destaca que el 59% son de distracción de aguas de uso público, el 28% contra los recursos naturales y el medio ambiente y el 7% contra la ordenación del territorio. Y ya por último les contamos que Vox ha expulsado a Javier Ortega Smith de su ejecutiva nacional por desacatar instrucciones del partido. La decisión se tomó en una reunión interna donde se determinó que el secretario general había actuado en contra de las directrices establecidas por la dirección. Esta medida refleja tensiones internas en el partido, aunque Vox mantiene su enfoque en la unidad para futuros retos políticos. Ortega Smith, que ocupó el cargo de secretario general hasta 2024, había mantenido un perfil activo en redes sociales y declaraciones públicas que, según fuentes internas, contradecían la línea oficial del partido. La expulsión no implica su salida como militante de base, pero sí le aparta de cualquier responsabilidad ejecutiva. El partido ha comunicado que esta acción busca reforzar la disciplina interna ante el próximo ciclo electoral. Información deportiva.
Comenzamos hoy con la Copa del Rey de baloncesto que se disputa en Valencia hasta el domingo. Ayer se jugaron los dos primeros partidos de cuartos de final en los que el Valencia Basket y el Real Madrid derrotaron al Joventut de Badalona y al Unicaja de Málaga respectivamente. Entre ellos se jugarán un puesto en la final. Hoy se celebran los dos restantes duelos. A las 6 de la tarde el Baskonia se mide a la Laguna Tenerife, mientras que el Fútbol Club Barcelona se verá las caras con el UCAM Murcia a las 9 de la noche. Por otro lado, MotoGP celebrará en 2027 la primera carrera urbana de su historia en Adelaida, donde se disputará desde el año que viene el Gran Premio de Australia, reemplazando así a Phillip Island con un nuevo acuerdo de 6 años de duración. El circuito tendrá una longitud aproximada de 4,195 kilómetros con 18 curvas, lo que permitirá a los pilotos alcanzar velocidades de más de 340 kilómetros por hora. El diseño sigue el modelo del famoso circuito urbano de Adelaida, que acogió eventos de Fórmula 1 entre 1985 y 1995. Noticias autonómicas. Vamos a conocer ahora las noticias más destacadas del Principado de Asturias, que nos va a contar nuestro compañero José María García. Y comenzamos hablando de los nacimientos que suben en Asturias. Danos más detalles, Chema. Buenas tardes, Juan Manuel. Pues el año pasado Asturias ganó 6.605 habitantes. El Principado creció en población pese a tener un saldo vegetativo muy negativo, es decir, a pesar de que el número de muertes multiplicó ampliamente al de nacimientos. Si Asturias creció en población fue gracias principalmente a la llegada de nuevos residentes desde el exterior. La estadística revela en todo caso un cambio muy importante en la maternidad, que es donde nos queremos fijar, en el de la edad a la que las mujeres de Asturias deciden o pueden ser madres. Asturias registró en 2025 un total de 4.577 nacimientos, lo que supone un ligero aumento del 0,9% respecto a 2024, mientras que las defunciones se situaron en 13.209 personas según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística. El saldo vegetativo continúa siendo claramente negativo, con 8.632 personas menos. El perfil de la maternidad confirma el retraso en la edad de tener hijos. Por primera vez, el grupo de 35 a 39 años se sitúa como el más numeroso, con 1.508 nacimientos y un crecimiento del 8,88%, superando al tramo de 30 a 34 años, que registró 1.415 nacimientos. En conjunto, las asturianas de 35 años en adelante sumaron 2.101 nacimientos, casi el 46% del total, frente a los 1.061 alumbramientos de madres menores de 30 años, apenas un 23%. Y seguimos. Las adicciones a conductas deletéreas, lo que los expertos denominan adicciones comportamentales, no a sustancias, está encabezado por la pornografía, las que siguen las redes sociales, el consumo de Internet y a bastante distancia el juego con dinero. El consumo de pornografía y el juego con dinero son problemas predominantemente masculinos y el uso compulsivo de Internet y de redes mayoritariamente femeninos. En el apartado de las redes sociales, 3 de cada 4 jóvenes asturianos las usan más de 2 horas en días de colegio. Estos datos son la conclusión de la encuesta Estudes realizada por el Ministerio de Sanidad en 2025 y cuyo objetivo se centra en conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas y otras adicciones entre los estudiantes de 14 a 18 años que cursan enseñanzas secundarias. Por otra parte, el absentismo laboral, uno de los problemas más denunciados por los empresarios españoles, tiene un coste estimado en 1.712 millones de euros al año para las compañías asturianas, según ha señalado este miércoles Manuel Páramo, director de la zona noroeste en Umivale, mutua colaboradora de la Seguridad Social. Además, Asturias es, según los datos presentados por Páramo, la tercera comunidad autónoma española donde más aumentaron estas incapacidades entre 2018 y 2023. En concreto, se incrementaron un 43%, solo por detrás de Galicia con el 53% y Canarias con el 48%. En otro escenario, Asturias captó 125 empresas procedentes de otras comunidades autónomas españolas en 2025, lo que supone un incremento del 81% respecto al año anterior, en el que atrajo a 69. Por su parte, en 2025, un total de 87 sociedades se marcharon del territorio asturiano para establecerse en otras zonas del país, según el último estudio de flujos empresariales que informa de AMBE. Por otro lado, aumenta en el Principado el riesgo de pobreza o exclusión social, ¿no es así? Pues sí,
Así lo confirma la tasa AROPE, el indicador que mide el riesgo de pobreza y exclusión social no solo a través de los ingresos, sino que también incluye la privación material severa y la baja intensidad de empleo, y que estipula que la situación general de pobreza de la región lo empeoró 1,5 puntos respecto al año pasado, derivada de los malos datos de los principales indicadores que se analizan en el estudio. En lo que respecta solamente a la tasa de pobreza, esta se situó el año pasado en el 17,2%, mientras que la carencia material y social severa se incrementa 1 punto hasta el 6,7%. También aumentó la proporción de personas que viven en hogares con baja intensidad en el empleo, que alcanza el 11,1%. Se incrementa la proporción de personas que no pueden mantener la vivienda con una temperatura adecuada en invierno y el porcentaje de quienes no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, y también de los asturianos que sufren dificultades para llegar a fin de mes. Además, un 33,5% de las personas que residen en el Principado no se pueden permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. En breves, el precio medio de la vivienda libre se sitúa en Asturias en 1.668,2 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida interanual del 13,2% y el importe más elevado desde finales de 2008, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Y por último, los residuos municipales tratados en 2025 por el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias, COGERSA, ascendieron a 455.741 toneladas, un 1,79% más que el año anterior, de los cuales 110.966 toneladas, el 24,3% del total, correspondían a los clasificados en origen y depositados por la ciudadanía en los contenedores de reciclaje y en la red de puntos limpios. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, Paraíso Natural. Buenas tardes. Gracias, José María, y hasta la semana que viene. Y terminamos este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde habrá cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España. Únicamente habrá algunas precipitaciones débiles en puntos del norte y nieve en los Pirineos. El viento soplará con fuerza en la Comunidad Valenciana, el sur de Tarragona, Aragón y Pirineos. La mar estará alterada en todas las costas españolas. Mañana sábado amaneceremos con nieblas matutinas en puntos del norte y el nordeste peninsulares. Esperamos cielos poco nubosos o despejados sin precipitaciones. La mar estará alterada en Canarias, en la costa gallega y en la Cantábrica, con olas de entre 2 y 4 metros. Las temperaturas subirán. Y el domingo será un día muy parecido, con cielos poco nubosos o despejados. El viento soplará con poca fuerza o se quedará en calma. La mar seguirá alterada y las temperaturas seguirán subiendo. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y José García, y en los micrófonos Javier Pérez y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.